Se cree que Sí. cuando el hombre empezó a escribir fue para llevar cuentas de cuántas vacas tenía, qué sé yo, cuántos árboles tenía o qué tan grande era su terreno, ese Exacto. tipo de cosas. Yo diría que la mayoría de budistas tienen esto como su filosofía, pero hay budistas guerreros, hay budistas en el ejército y hay desafortunadamente crímenes basados o a nombre de la religión budista. Existe una mujer que se llamaba Safo de Lesbos, Ujú. que era homosexual, y de ahí viene el término lesbiana. Lesbianas, exacto, de Y la isla. Safo de Lesbos era poetisa, Mismo que lo que conocemos como los tres reyes magos, por ¿no? ejemplo. De dónde vienen esos? En la Biblia Tú no te ves nunca, bien la Biblia. Bueno, entonces ante la pregunta de si los libros apócrifos son falsos o no, hemos concluido. Tenemos el superpoder de acumular conocimiento que no sirve para nada. Y este es nuestro intento por hacer algo útil con ello. Viernes de desmitificación, un universo de conocimiento inútil. entonces, ¿qué, Mario? ¿Bien o Muy qué? buena, buena, Joao. Todo bien, ¿Cómo ¿cómo vamos? vamos? Bien, hermano, ahí todo bien. Un saludo a nuestros oyentes, nuestra audiencia. Estamos acá muy contentos de pasar a este nuevo escalón, que es el Viernes de Desmitificación en su versión podcast, o el BDD Podcast, en el que vamos a hacer lo mismo que venimos haciendo desde hace 8 años a través de Facebook, solamente que ahora de una manera más extendida y más interactiva, en la que vamos a hablar un poco sobre los mismos temas que hemos venido hablando siempre, pero profundizando un poco más. Esperamos eventualmente tener invitados, porque pues si algo tenemos claro es que no somos expertos en nada de lo que estamos hablando, simplemente somos dos personas curiosas que quieren investigar un poco y contarles a ustedes lo que hemos aprendido. Mario, No, sí, no, la idea del podcast es profundizar un poco más, investigar, irse un poquito por las ramas. La idea es sacarnos de todas esas dudas y como decía Joao, nosotros no somos expertos de nada, pero sabemos de todo un poquito. Entonces la idea es empezar a investigar un poquito más en ese conocimiento que tenemos y salir de dudas y tratar de aprender nosotros también de nuestras investigaciones y de transmitir eso. Y la idea es divertirnos, es salir de todo eso y tener conversaciones de conocimiento que tal vez al final del día no sirvan para nada, pero por lo menos ayudan a tener una buena charla. eso es el Viernes de Desmitificación, un universo de conocimiento inútil. Y Inútil, vamos a ver qué podemos hacer pero con muy eso. útil. Bueno, nos vamos a ir mucho por las ramas, eso sí. Sí. Nuestro tema central de hoy es los evangelios apócrifos. Vamos a hablar un poco sobre los evangelios apócrifos y saber en qué consisten y cuál es su origen. Pero vamos a deambular mucho. Vamos a dar muchos Sí, sí, rodeos. de una vez para que sepan, este es uno de esos temas que tiene tanto y tanta profundidad que es imposible primero enfocarse en una sola parte y segundo cubrir todo en el poco tiempo que tenemos. Así que sí, se nos van a quedar muchas cosas por fuera, van a quedar otras preguntas. Iremos desarrollando más temas que están alrededor de este en el futuro, esa es la idea, seguir aprendiendo. No sabemos si en esta misma temporada o en la siguiente, pero seguro van a haber varios capítulos que van a seguir tocando estos temas, sobre todo cuando hablamos de religión, que son tan complicados y tan enredados. Y la idea es llegar a una conclusión el día de hoy, pero también abrir un montón de puertas a temas en el futuro. Bien, entonces usted acaba de nombrar uno de los dos enfoques desde los cuales vamos a abordar nuestro tema. Vamos a Ujú. abordarlo desde dos enfoques, desde la escritura, desde un poco, desde la historia de la escritura y desde las religiones, desde la historia Sí. un poco de las religiones. Entonces, empecemos hablando un poco de la historia, nuestra historia, y vamos a darle zoom a lo que nos interesa, que es la escritura. ¿Ok?
Entonces, estimamos que el universo existe desde hace más o menos 13.800 millones de años. Bien, estimamos que la Tierra, nuestro planeta, existe hace más o menos 4.600 millones de años. Ahora, que la vida en nuestro planeta existe hace más o menos 3.500 millones de años. Estamos hablando de vida unicelular, que ha ido evolucionando Sí. hasta lo que conocemos hoy en día. Vida desde cualquier organismo. Exacto. Los humanos existimos hace más o menos 2.500 millones de años. Recordemos que han existido muchas especies de humanos. Nosotros somos la especie Homo sapiens, pero el género Homo existe hace más o menos 2.500 millones de años. Homo quiere decir hombre, y en el caso nuestro sapiens quiere decir sapiente. Pero han existido otros géneros de humanos, como el Homo habilis, Homo neanderthalensis, que es los neandertales, y otra cantidad de humanos. Nuestra especie, el Homo sapiens, existe hace más o menos 315.000 años. Es decir, nosotros no somos nada en la historia de la vida en la Tierra. Nosotros somos un soplito. Somos un puntico en toda una pintura. Un granito de arena en todo un desierto. No somos nada. Ahora hablemos de un hito muy importante en la historia de la humanidad, que es la escritura. La escritura, es decir, el registro de los hechos en un medio impreso, apareció hace más o menos entre 5.000 y 6.000 años, por allá en Mesopotamia y en Egipto. Haciendo los 315.000 años que el Homo sapiens existe o evolucionó Homo sapiens, apenas una décima parte ha sido escrita. Registrada. Y eso es lo que conocemos como historia. Exacto. La historia son esos hechos que están registrados de alguna manera en algún medio impreso. Antes de eso lo llamamos prehistoria. Todo lo que sucedió antes de eso lo llamamos la prehistoria. Y la prehistoria pues es asumida, es algo que es asumido con base en cosas que se desentierran, restos que se encuentran. Exacto. Y se puede teorizar y se puede asumir con menor o mayor precisión dependiendo de la cercanía de los hechos, porque existen culturas sobre las cuales se especula mucho, pero no se conoce a ciencia cierta si esas especulaciones son verdaderas, simplemente con base en lo que se encuentra. Son hipótesis que salen de las ruinas que encuentran, de ciertos artefactos que son, como en todas las culturas, arte, pinturas, no sé, esculturas, que nos dicen algo de la tecnología que tenían para poder crear todo eso, ¿no? Entonces nos da una idea, y entre más artefactos encontramos enterrados, pues más se empiezan a corregir esas hipótesis. Correcto. Entonces, eso que llamamos historia tiene entre 5.000 y 6.000 años, que es cuando por allá en Mesopotamia y en Egipto se empezó a registrar en barro, en unas placas de barro, haciendo hendiduras, haciendo cuñas. Se cree que cuando el hombre empezó a escribir fue para llevar cuentas de cuántas vacas tenía, cuántas, qué sé yo, cuántos árboles tenía o qué tan grande era su terreno, ese tipo de cosas. Entonces, según lo que usted está diciendo, lo que normalmente creemos que es la profesión más antigua no es realmente la profesión más antigua. Puede ser que contador sea la profesión más antigua. Puede ser. Vea. Que realmente la otra no puede ser, porque ¿con qué se le pagaba si no había otra profesión? Bueno, para la otra toca hacer otra investigación, otro programa. Podemos hablar sobre esa. sobre cuál es la profesión más antigua conocida. Es correcto. Y vamos a hacer, haciendo zoom dentro de la historia, dentro de lo que se ha registrado. Existen dos hitos muy importantes. Hay uno que es supremamente importante, que es la aparición de la imprenta, que fue en el año 1450, hace 574 años apareció la imprenta. ¿Por qué es tan importante? Porque es que antes de la imprenta, poder reproducir un escrito era un trabajo muy laborioso. Por ejemplo, en la época en que
se escribieron los diálogos de Platón, por decir algo, reproducirlos, hacer copias de eso, pues exigía un esfuerzo. Necesitaba de una persona llamada escriba que hacía reproducciones a mano de eso, tantas como le pidieran. Pero reproducir, por ejemplo, ya 20 veces un libro era un trabajo muy laborioso. Y más que los libritos no eran de 5 páginas. Exacto. Los Una persona que eran una profesión muy, muy importante. Eran de las más importantes y eran consideradas ser las manos derechas de reyes y emperadores porque eran los que se encargaban de transmitir esa información. había que estudiar mucho para ser escriba. Además de que en una época donde la educación era limitada, ¿no? La mayoría de personas no sabían ni leer ni escribir. Entonces, además tenían que aprender varios idiomas porque una de sus labores era traducir. Entonces, reproducir una obra era muy difícil y la imprenta brindó la posibilidad de hacer varias copias de un mismo escrito sin tanto esfuerzo. Hasta la aparición de la imprenta, pues la gente invertía el poco tiempo que tenía en reproducir lo que consideraba muy importante. Es por eso que los clásicos de la literatura, que fueron escritos por allá hace más de 2000 años, llegaron a nuestra época porque eran muy buenos, eran obras muy buenas y que la gente consideraba que eran dignas de ser reproducidas y de ser conservadas, como decir, por ejemplo, la Divina Comedia, o los diálogos de Platón, o, bueno, lo que llamamos los clásicos. Matemáticos. Exacto, lo que llamamos clásicos son obras que eran muy dignas de ser reproducidas y por eso fueron reproducidas. O podían haber otras razones, o sea, no solamente la calidad de lo que se había escrito, sino también razones políticas para conservar y reproducir unos u otros escritos. Y viene un último hito en esa historia de la escritura, que es la aparición del libro digital, que fue el primer libro digital, es decir, la primera vez que se registró una obra en un medio distinto al papel, o sea, en un medio digital, fue en 1971, hace 53 años. ¿Por qué es importante? Porque es que esto hace prácticamente imposible que un escrito se pierda, porque puede ser replicado infinitas veces, tantas veces como se quiera. Entonces, y más con la aparición del internet, pues por eso dicen, una vez entra el internet, es imposible que desaparezca. Es imposible borrar algo. Copias digitales. Después de que algo se suba a internet, es prácticamente imposible que desaparezca. Entonces estos hitos son muy importantes. Le voy a poner un ejemplo de esa época en la que se escribía, pero no se podían reproducir los escritos. Existen millones de obras que no se conocieron y que nunca se conocerán porque se perdieron. Así una como de las grandes existe. pérdidas fue la biblioteca de Alejandría. Ahí se perdieron una cantidad de obras. La mayoría Algunas de las obras que estaban en la biblioteca de Alejandría fueron reproducidas. Las que se consideraron muy buenas, o también las que, digamos, los mandatarios de la época quisieron reproducir, porque ellos también censuraron, digamos, existía la censura en esa época. Y le voy a poner un ejemplo de censura. Por allá en el año 600 a.C., en la isla de Lesbos, en la antigua Grecia, existió una mujer que se atrevió a escribir. Primero, que sabía escribir, porque no se les permitía a las mujeres aprender el arte de leer y escribir. Y segundo, que se atrevió a escribir, porque una mujer que escribiera era perseguida. Existió una mujer que se llamaba Safo de Lesbos, que era homosexual, y de ahí viene el término lesbiana. Lesbianas, exacto. Y Safo de Lesbos era poetisa. Escribió muchos poemas a sus amantes. Pero usted imagínese el escándalo que causaría en la época los escritos de una mujer homosexual. Primero de una mujer y segundo de una mujer homosexual. Por supuesto que ella fue censurada. Y los escritos de ella se conocen porque fueron encontrados en nuestra época enterrados. Si no, no se hubiera conocido nada de ella. Entonces,
es un ejemplo de censura en la época, y la censura era es una de las razones por las cuales muchos escritos de esa época no llegaron a nosotros. Pero entonces ahora hablemos un poco de religión antes de meternos en el tema de los evangelios. Sí, entonces, bueno, evangelios apócrifos también tiene otro nombre que realmente fue como yo los conocí cuando era niño, y eran los deuterocanónicos. Entonces uno cuando compraba una Biblia le decían en el colegio, tiene que comprarlo sin libros o con libros deuterocanónicos, ¿no? Significa que son aparte de los canónicos. Pero sí, para hablar un poquito más de religiones, para un poquito de contexto, y esta es una de las ramas que nos vamos a tomar y por el cual nos vamos a desviar un poquito. Existen dos grandes divisiones de religiones en el mundo. No que haya dos religiones, sino son dos categorías principales, basado en el número de personas, no en la importancia ni en que creamos o no creamos, sino es simplemente en el número de personas en el mundo que creen en estas religiones. Entonces, las dos grandes divisiones son las abrahámicas, ¿cierto? Que son las que probablemente en Latinoamérica y en esta parte de América conocemos más, porque son de donde se dividen el judaísmo, el cristianismo y el islamismo, ¿cierto? Son como y viene de la, digamos, y nacen del mito de que Dios le encomienda a Abraham la misión de fundar el pueblo israelí. Sí, hay muchas teorías acerca de eso, muchos estudios acerca de eso. Yo me acuerdo, y esto aquí me salgo un poquito del script porque no estoy 100% seguro que esto sea cierto o no, pero una de las cosas que yo sabía o que me habían dicho, que había estudiado en esa época hace mucho tiempo, es que cuando Abraham le llega la revelación, la profecía de crear el pueblo de Judea, su promesa fue que él iba a tener un hijo, y en esa época, bueno, Abraham ya era de avanzada edad y su esposa Sara también era de muy avanzada edad, y ellos no podían ya tener hijos, y él asumió que la promesa de Dios era tener hijo con una de las esclavas, siendo lo que es, o una de las ayudantes. Y tuvo un primer hijo que fue, si no estoy mal, Ismael, y puedo estarme equivocándome acá, pero ese fue el principio de lo que se conoce ahora como los pueblos musulmanes o islam, y después se divide también en pueblos de judío. Esa era la leyenda, por decirlo así. Aunque la historia nos dice algo un poquito diferente, ya que el judaísmo empieza mucho antes que el islamismo, y obviamente el cristianismo, que es otra rama de las religiones abrahámicas. Entonces tenemos las abrahámicas, que son tres, ¿cierto? Que son tres principales, ¿cierto? Exacto, sí. Que son el judaísmo, que son el islam y que son el cristianismo. Y la otra clase es... Las otras la segunda categoría son las religiones de la India, ¿sí? Que son en otra parte del mundo, y son también tres grandes religiones que están debajo de esta categoría, que son el hinduismo, el budismo y los sikhs o sijismo, que se conocería en español, que son tres grandes categorías o divisiones de las religiones de la India. Esto es un poquito más complicado porque no necesariamente tienen que ver una con la otra. A diferencia de las religiones abrahámicas, todas más o menos tienen la misma raíz, ¿cierto? Que es Abraham, un solo Dios. Al final del día todos creemos en el mismo Dios, o todas esas tres religiones. O sea, las abrahámicas son diferentes enseñanzas. Las abrahámicas son monoteístas. No, sí son monoteístas, pero las religiones de la India también hay monoteísmo, hay politeísmo y hay el budismo, que no tienen ningún dios, ¿cierto? Son simplemente basados en las enseñanzas de Buda, que era un maestro. Eso tiene, cuando no tiene dios, tiene un nombre. Sí, me lo tengo por acá. Se considera transteísta. Transteísta, porque no tiene significa un que dios. no tiene una deidad o un dios. Aunque si uno viaja a los países budistas, Tailandia, uno ve esas esculturas y esas estatuas y esos edificios de Buda, y pueden ser fácilmente considerados una deidad, aunque ellos tienen claro que no es un dios. Sí existe una cultura de lo que nosotros vemos como
diosificar a alguien o algo, ¿no? Que es todos estos monumentos y toda esta historia y todo se mueve alrededor de las estatuas del Buda, ¿cierto? Entonces tenemos dos grandes categorías, cada una tiene 3 principales religiones, lo que daría lugar a 6 religiones principales. Exacto. Tengo entendido que las más antiguas son las de la India, pues, o por lo menos, bueno. La India, sí. Entonces, la más antigua la tenemos con el hinduismo, que como usted lo decía al principio del capítulo, son de las civilizaciones más antiguas del mundo. Son 3, se consideran que hay 3 civilizaciones antiguas, o las primeras civilizaciones son la de Mesopotamia, la egipcia, y está la de la villa de Indi. Aquí tengo el nombre exacto. A ver. Civilización Indus. Entonces eran la Indus, Mesopotamia y egipcia, son las primeras. Entonces esta civilización, esta religión, pues, se considera una de las más antiguas porque estamos hablando de sus primeros escritos, se les pueden poner entre 2000 y 3000 años antes de nuestra era moderna o antes. Hace 5000 años. ¿Cierto? Más o menos. Hace 5000 años al día de hoy, exacto. Aparecieron las religiones hinduistas. Se considera que los primeros textos que se encuentran de esa religión están más o menos entre 2000 y 3000 años, 2500 años antes de Cristo. Y Entonces, sí, a nuestra tengo época entendido que su principal deidad, su principal dios es parecido al de nosotros, se llama Brahma. Es como el Brahma. el supremo, pero existen otros dioses. Sí, así como la mitología griega tenían dioses humanos, tenían humanos que se convertían en dioses. Entonces hay una similaridad en cuanto a ese heroísmo y dioses que estaban muy vinculados al día de los humanos. Y se usaban muchas veces para explicar fenómenos sobrenaturales o para contar historias de la tradición, ¿cierto? Entonces, sí, el hinduismo, a propósito, hinduismo en sí, la palabra hinduismo no es una palabra original. El hinduismo como palabra, el término hinduismo fue apenas creado en el siglo XIX y fue creado por ingleses que trataron de ponerle un nombre a las tradiciones de la India. Entonces, en sí, hinduismo, lo que ellos empezaron a tratar como hinduismo era simplemente la colección de todas estas tradiciones, rituales y textos que crean la religión o la mayoría de la religión que es el 80% de la India, que como sabemos es una población gigante. Entonces, a través de los últimos 2 siglos se ha ido adaptando de tal manera que ellos mismos lo han adoptado, pero en sí no era el nombre original de esa religión, es más un conjunto de creencias y religiones. Uno de los dioses hinduistas aparece en Los Simpson, que es el elefantico que tiene Apu, que se llama Ganesha. Ganesh, que es el elefante. Yo lo conozco aquí como Ganesh, pues es Ganesha, pero sí, es un elefante. Que es el dios del éxito, creo, algo así. Yo una vez tuve la oportunidad de ir a un templo hindi y sí, tienen una historia muy interesante. Si no estoy mal, era el hijo de 2 deidades, unas deidades muy grandes de Danesh. Bueno, se me olvidó en este momento. El caso es que hubo un conflicto, una pelea, y en esas le quitan la cabeza por una cuestión de celos. Y cuando cae, encuentra la cabeza del elefante y es la que se pone y sigue como... queda con esa figura, y es de ahí donde sale la figura de Ganesh con la cabeza de elefante. Pero es muy interesante ver todas esas historias, son muy complejas. Existe su Jesucristo es Krishna, si no estoy mal. Sí, es como un profeta redentor, algo así. No estoy muy... Como la reencarnación del Dios. Es como Exacto. Para nosotros la reencarnación de Dios, para nosotros los cristianos, es de Jesús de Nazaret. Y para los hinduistas, la reencarnación de Brahma es Krishna. Es como la reencarnación tienen un parecido en la palabra Cristo y Krishna. No sé, casualidades, no sé. Entonces, a ver, sí. Aparece el hinduismo o las religiones de la India más o menos hace 5000 años. Y mil años después aparece la primera religión abrahámica, que es el judaísmo. O sea, las hinduistas tienen 5000 años de antigüedad,
y las abrahámicas tienen 4000. Sí, lo que yo estuve mirando decía más o menos 8 siglos antes de nuestra época, lo pondría, sí, 800, 900, más como cercano a los 3000, a los 3000 años. Ok. Bien, y luego aparece, y luego aparece en la India otra religión muy importante que es un poco más nueva, hace más o menos 2000 años, que es el budismo. El budismo, sí, basados en las enseñanzas del maestro Buda. ¿Cierto? Siddhartha Gautama era un príncipe que decidió, al darse cuenta de la injusticia que existía en el mundo, decidió renunciar a toda su riqueza y vivir como un mendigo. Sí. Viviendo como mendigo se dio cuenta de que tampoco esa era la solución, y después de mucho buscar la espiritualidad se dio cuenta de que estaba en un punto medio. Creo que un músico le enseñó que no se debía tensar tanto la cuerda porque se rompía, pero tampoco se debía aflojar mucho porque no sonaba. Desafina, exacto. En sí, Buda significa el iluminado, el despierto o el iluminado, el que ha despertado, el que ve la luz, ¿cierto? Y algo que también en medio de la investigación, que creo que es otro mito que la gente tiene cuando no conoce mucho, es que el budismo es totalmente pacífico y que un monje budista no puede cometer ningún acto de violencia, lo cual en su mayoría sí puede ser cierto. Yo diría que la mayoría de budistas tienen esto como su filosofía, pero hay budistas guerreros, hay budistas en el ejército y hay desafortunadamente crímenes basados o a nombre de la religión budista, que en este momento todavía sigue pasando, que es el genocidio del pueblo Rohingya, si no estoy mal, del pueblo Rohingya en Myanmar, que son un pequeño pueblo nativo y son musulmanes y han sido desplazados y exterminados prácticamente por budistas de Myanmar. Pues yo no sé, no es que sean pacifistas al 100%. Yo no sé la respuesta, pero aventurándome un poquito, esos monjes shaolines que saben kung fu, esos deben ser budistas, ¿no? Pues se ven como... Sí. Se visten como sí, budistas. Entonces hay varios pueblos guerreros dentro del budismo. El más reconocido es los monjes Shaolin. Están los monjes guerreros tibetanos, que son parecidos al Shaolin, pero no son Shaolin. El Shaolin en sí es una disciplina y es extremadamente difícil ser parte de esa rama, porque tienen que pasar por muchas pruebas físicas y de combate y técnicas para poder ser considerados monjes Shaolin. Pero empiezan desde niños se están entrenando para poder llegar ahí. Pero sí, exacto, si no estoy mal, hay 4 principales ramas del budismo que son guerreras. Entre esas, las 2 grandes son las Shaolin y las tibetanas. Bien, y entonces la última, la más reciente, sería el Islam, ¿cierto? Que tiene un poco más de 1000 años de antigüedad, o sea, relativamente reciente. Es abrahámica, pero su principal profeta es Mahoma. Exacto. Entonces el Islam aparece más o menos 570 años después de Cristo o en nuestra era moderna, que son basadas en las enseñanzas del profeta Mahoma o Mohammed, y es la creencia de que él tiene todas las enseñanzas, aunque no lo ven como el hijo de Dios, y incluso reconocen a Jesús como un profeta, más no como el hijo de Dios. Igual que el judaísmo, reconocen a Jesús como un profeta, más no como el hijo de Dios. Su principal enseñanza es alrededor de todo lo que dejó Mohammed en ese momento, y tiene 2 categorías principales, que son los sunnis, que son aproximadamente 80% de la población musulmana, y los shia, que son más o menos 15% de la población. Entonces, más o menos que igual que como dicen los cristianos, pueden ser católicos, pueden ser cristianos evangélicos o pueden ser ortodoxos, que es la religión más hacia la parte rusa y el este de Europa. Bueno, hay una cosa muy importante que usted acaba de tocar, es que nosotros culturalmente, acá en Colombia, nosotros llamamos cristianos a gente que en realidad pertenece a religiones protestantes, y nosotros nos llamamos católicos. Es como
Es una cosa rara, pero de pronto cuando las personas entran a una iglesia que es distinta a la iglesia católica, les decimos cristianos. Pero nosotros somos cristianos también. O sea, cristiano es todo el que crea en Cristo. En Cristo, exactamente. Entonces, existe La gran división fue con Martín Lutero, cuando fue, por eso se crea el protestantismo, porque fue en protesta al Papa y a las condiciones que estaban poniendo el Papa en algunos lugares. Básicamente fue porque no lo dejaban casarse otra vez, y él, como se quería volver a casar, lo que hizo fue crear su propia religión sin salirse de la doctrina cristiana, pero creando su propia división, y ahí fue cuando empezó el evangelismo o el protestantismo. Entonces, dentro del cristianismo, digamos, la principal vertiente es el catolicismo, pero existen las que llamamos protestantes, que son, por ejemplo, los evangélicos, los testigos de Jehová, y todas esas otras, los mormones, todas esas otras vertientes, digamos, se agrupan dentro del protestantismo. Sí, igual que los católicos tienen los jesuitas, los capuchinos, los diferentes denominaciones, todos tienen la misma gente. La diferencia es la jerarquía, que es la gran diferencia probablemente entre los católicos, los ortodoxos, con los protestantes, que no hay una jerarquía muy clara, al contrario de los católicos, que tienen el Papa, y de ahí se baja toda la jerarquía. Es muy, muy, muy clara la estructura que tienen de mando. Bien, entonces, digamos, tenemos... yo siempre pensé que eran 5 religiones principales. Usted me nombra una sexta, pero entonces recapitulemos. El hinduismo... La sexta, porque todavía no le hemos hablado de la sexta, pero sí. Bueno, hablemos un poco de esa. Sí, la sexta es el Sikh, o el Sikhismo en español. Que me parece muy curioso, porque a mí me pasaba, antes de conocer más sobre esto, cuando me vine a vivir a Canadá, sí se ve mucho esa religión acá, pero antes... yo tenía la misconcepción de la gente con turbante, pensaba que era árabe o musulmán, y no es así. La gente con turbante son los Sikh, ¿cierto? Muy poca gente musulmana, o en muy pocas ocasiones lo usan. Es más, el turbante en la mayoría de países árabes está reservado para familiares de la realeza. En cambio, con los Sikh, la forma como tenemos el turbante, que es enrollado, y desde muy joven los tienen enrollado, es una religión del norte de la India. Y es como una de las más recientes también. No es muy antigua, es más, empezó a finales del siglo XV, y su libro sagrado es el Guru Granth Sahib. Y el gran fundador fue Guru Nanak, y fue el que estableció la religión basada en 3 pilares: la meditación, la recitación de himnos y el trabajo honrado y la familia. En la India se conocían mucho como la comunidad o la cultura guerrera. Fueron los que en la mayoría de casos defendían a la India, y son los, cuando vemos en esas películas con esas espadas, unos sables ahí, curvas, entonces, sí. unos sables grandísimos con su turbante, peleando en caballos, era mucho, y normalmente uno los conoce, y todavía se mantiene esa tradición. Tienen un brazalete de plata muy grueso, más o menos como así de grueso, y uno los ve y todavía. Y aquí es una de las pocas religiones, o de las pocas comunidades, que tienen permitido andar en la calle armados, pero porque tienen una daga, que es una daga ceremonial. Entonces, en ciertas ocasiones uno los ve en la calle con casi que una espada, y es porque son religiosos, ¿cierto? ¿Y sus dioses son los mismos hinduistas? O sea, las deidades. No, es una religión monoteísta. Ah, ok. Entonces ahí es cuando hablábamos de que las religiones de la India, por más que creamos que son todas politeístas, realmente solamente el hinduismo es politeísta, y el Sikh es monoteísta. Ellos solamente tienen un dios. Ok. Entonces, a ver, recapitulemos las 6, desde la más antigua hasta la más nueva. Entonces tenemos el hinduismo, tenemos el judaísmo, o los judíos, tenemos el budismo, el cristianismo, el islam, o los musulmanes, y ¿cómo se llaman los otros? El siismo. Y los Sikh, o sijismo. Ok. El Sikh realmente se escribe S-I-K-H, o sijismo, que es con J. Sí. Bien, listo.
Entonces, habiendo hablado un poco de la escritura y un poco de las religiones, ahora sí entremos a hablar de qué son los evangelios. Primero, ¿qué son los evangelios? Entonces resulta que cuando se escribe el texto cristiano, porque aquí nos metemos es en el cristianismo. Sí, aquí ya es puro cristianismo. Cuando se escribe el texto principal del cristianismo, que es la Biblia, ella está compuesta de dos partes. La primera, que es el Antiguo Testamento, que básicamente narra la historia del pueblo de Israel. Que se comparte con el judaísmo. Tienen muchos libros en común. Y está la segunda parte de la Biblia, que es el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento, pues lo que cuenta es la historia de Jesús de Nazaret. Entonces, y su evangelio, que es lo que evangelio es lo que el mensaje de... Entonces el Nuevo Testamento está compuesto de varios libros, yo no sé, creo que son más de 20, pero de esos libros hay 4 que son los evangelios. Los evangelios son los que cuentan, o sea, los que se refieren a la historia de Jesús de Nazaret, porque no todos los libros hablan de la historia de Jesús de Nazaret, pero los que cuentan su historia son 4 libros y son los que se llaman los evangelios, que fueron escritos por algunos de sus apóstoles. En el caso de la Biblia, los 4 evangelios que existen fueron escritos por Marcos, por Mateo, por Lucas y por Juan. Exacto, que hay una discusión de si ellos fueron realmente los autores de estos evangelios o fueron sus discípulos. Exacto. Porque hay muchas cosas que pueden estar apuntando a que los libros no son tan viejos como para creer que los escribieron ellos mismos, sino pueden haber sido discípulos pasando los mensajes. O sea, las pruebas científicas que se han hecho de los escritos muestran que fueron escritos entre 50 y 100 años después de la muerte de Jesús de Nazaret. Y ya, o sea, los apóstoles ya eran señores. Cuando vivía Jesús, ellos ya eran señores. Y la misión que les encomendó Jesús antes de morir fue extender su palabra, es decir, formar iglesia. Eso es a lo que se refería Jesús con formar iglesia, con llevar su palabra a otros. Entonces ellos hicieron lo suyo, que era eso, difundir las enseñanzas de Jesús, y lo más probable es que los discípulos de esos apóstoles hayan escrito los evangelios, que son 4 principales. Ahí es donde viene la pregunta y donde enlazamos esto con la historia de la escritura. ¿Por qué esos 4 son los que están en la Biblia? Porque todos los apóstoles hicieron iglesia. Todos, de hecho, todos escribieron evangelios. Todos tomaron su propio camino y hicieron sus propias seguidores, pues, sus propias comunidades. Lo que pasa es que solamente los evangelios de 4 de ellos están en la Biblia, que son los evangelios canónicos, porque son los que cumplen con el canon cristiano, y los otros pues no están en la Biblia. Exacto. Probablemente, y hasta me tengo entendido, cuando hablan de evangelios canónicos, la iglesia o los líderes de la iglesia como comunidad se reúnen y miran diferentes puntos para saber si son canónicos o no. Uno de ellos es, entre ellos se nombran, se autorreferencian un libro al otro. Lo que significa es que si en este libro hablan de Jesús de cierta manera, en el otro libro lo confirma y nunca se contradicen, hacen parte del canon, ¿cierto? Esa era una de los requisitos, digamos, para que hicieran parte de la Biblia o del Nuevo Testamento. Ok, entonces tenemos los evangelios canónicos, que son los que están en la Biblia, y tenemos los extracanónicos, que son los que no están en la Biblia y son los que llamamos apócrifos. Sí, entonces al parecer ahorita en la investigación que estamos haciendo hay dos diferencias entre los libros que no están dentro del canon, y son los apócrifos, que son los que estamos hablando. Y según
En este momento Internet dice que se conserva cerca de 50 evangelios apócrifos, que son textos que se narran de los episodios de la vida de Jesús y son diferentes a los libros que conocemos como canónicos en la Biblia. Pero también hay libros deuterocanónicos que no son los mismos, y estos se consideran 7 libros que son apócrifos por el hecho de no estar en el canon, pero son 7 libros que Martín Lutero, que fue el que creó la división del protestantismo, sostenía que no estaban en armonía con el resto de las escrituras, pero que en sí eran libros que se habían comprobado que eran de la época y escritos por discípulos de Jesús. Entonces simplemente tenían algo que contradecía o no confirmaba los otros libros dentro del canon. Exacto, y dentro de esos evangelios extracanónicos se destacan, por ejemplo, el escrito por Tomás, el escrito por Pedro y el escrito por Judas. El Judas. Sí, porque habían 2 Judas. Dentro de los 12 apóstoles había 2 Judas. Pero estamos hablando de el Judas. Del, o sea, del propio. Del famoso. Pero nuevamente, lo más probable es que no hayan sido escritos por ellos directamente, sino por sus discípulos. Entonces, esa palabra apócrifo, con la cual se le denomina a estos extracanónicos, esa palabra en griego y latín antiguo querían decir oculto. Sí. ¿Por qué? Se le llamó así apócrifos porque permanecieron ocultos, los conocimos muy tarde. Precisamente por esa dinámica de la cual comenzábamos hablando al principio de este capítulo, de que como los canónicos estaban en la Biblia, pues fueron reproducidos. Se hicieron copias, pasaron de generación en generación y llegaron muy fácilmente hasta nuestros días. Los otros, exacto, como no hacían parte del canon, nunca fueron replicados o fueron replicados muy poco y permanecieron ocultos. Con el tiempo quedaron por ahí enterrados y nunca se supo nada de ellos. No es que tengan nada de fantasioso, no es que tengan nada de falso, no es que haya un halo de misterio, o mejor dicho, sí existe el halo de misterio alrededor de ellos, pero no hay tal, porque realmente lo que pasó fue que se quedaron enterrados, como nunca hicieron copias, quedaron enterrados y nunca los conocimos. Era muy fácil que se desaparecieran, porque había muy pocas copias o no se consideraron tan importantes para que la gente siguiera reproduciéndolos. Entonces se conocieron fue cuando se encontraron en excavaciones hace, no sé, en el siglo XIX, o sea... No, hasta hace muy reciente han encontrado todavía escritos. Se han seguido encontrando. Yo me acuerdo de niño había la noticia de que en una cueva por allá en un desierto que nunca habían podido entrar porque la cueva está como arriba de una montaña, habían encontrado unos escritos. Y después fue hace poco, si no estoy mal, fue como... usted lo tiene por acá, en el 2006. Encontraron unos textos que sí se pudo comprobar que eran de la misma época en donde se escribieron los evangelios. Y también se encuentran enterrados copias de los evangelios tradicionales. Es decir, ambos en su época coexistieron, solamente que unos fueron considerados más importantes y por lo tanto se reprodujeron, se hicieron copias y los otros no. Pero cuando van y encuentran restos de esa época, encuentran de ambos. Sí. Lo que confirman también su veracidad, ¿no? O confirma por lo menos la veracidad en la antigüedad del texto. Obviamente aquí no estamos para discutir qué es verdad y qué es no en cuanto a religión, porque eso ya eso es para otro podcast. Pero por lo menos sí confirma su antigüedad y lo que se cree de cuándo fueron escritos y por quién fueron escritos. Y entonces la palabra... originalmente la palabra apócrifo quería decir oculto, porque permanecieron ocultos. Lo que pasa es que la iglesia tradicional cristiana siempre los ha calificado de falsos, y por eso la palabra apócrifo terminó asociándose con el significado de falso. Hubo como una resignificación de ese término y pasó de significar oculto a significar falso. Exacto. Para mí, simplemente significan que no salieron a tiempo o no se consideraron dentro del canon, pero no significa que sean falsos. O sea,
Así como hubo un acuerdo en que los libros que iban a quedar en la Biblia son los que están, puede que hubo muchos libros de la misma época con la misma veracidad que Pues, simplemente o no los conocían o no hicieron el corte. pues, pues, a ver, un hecho es que muchas de las tradiciones nuestras o de las cosas que creemos están en realidad, o vienen esas creencias desde los evangelios apócrifos, no de Eso los me sorprendió. canónicos. Sí. Por ejemplo, cuando la Biblia habla en los evangelios canónicos, cuando se refiere a los dos ladrones que estaban crucificados al lado y lado de Jesús, se refiere a ellos como el ladrón bueno y el ladrón malo. Nunca le da nombres. Sin embargo, nosotros los llamamos Dimas y Gistas. A ellos dos. Esos nombres Dimas y Gistas vienen desde un evangelio apócrifo. No viene de la Biblia. Es una creencia muy arraigada. Lo mismo que lo que conocemos como los tres Reyes Magos. Por ejemplo, ¿no? ¿De dónde vienen esos? En la Biblia nunca, en la Biblia. en la Biblia nunca se dice que son tres, ni se dice que eran que tenían nombres. Simplemente Sí. la Biblia dice que llegaron unos reyes a visitar a Jesús. No más, no dice que eran tres, ni le da nombres. Lo que pasa es que a través de, no solamente de evangelios apócrifos, sino a través de iconología, de arte, de pinturas y de otros libros, se le ha terminado dando nombres a los Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, y se ha, digamos, se ha Popularizado. difundido la creencia de que eran tres. Ujú. Que realmente no eran magos, ¿no? O sea, se decían magos por... Creo que era una palabra que como, hay una palabra que era como magi, algo así, que se refería a sabio. Quería decir que era Eran más sabios que exacto. Ujú. Se refería más a las personas sabias que tenían mucho conocimiento, más que lo que conocemos hoy como magos, que es cierta capacidad sobrenatural de crear o hacer magia. correcto. Y por ejemplo también creo que digamos la creencia de que en el pesebre había un burro y un buey viene también de los evangelios apócrifos, así como Exacto. muchas otras creencias que creemos que vienen de la Biblia, pero no es así. Pues ese el pesebre es otro tema de que hay muchas creencias que van con ese pesebre, con esa imagen del niño Jesús naciendo en el pesebre como humildad, cuando realmente es que no habían más hoteles en la ciudad. Fue más o menos porque le tocó. O sea, no porque tenga algo bueno o malo, simplemente fue un momento que fue un censo en el pueblo y todo el mundo llegó y ya no había más donde quedarse, estaba sobrepoblada la ciudad en ese momento por orden del Imperio Romano en esa época y les tocó en un pesebre porque se acabaron todos los Airbnb, los hoteles. Bueno, entonces esos son los evangelios apócrifos. Pues para mí, en conclusión, es falso que sean falsos. Simplemente pues no pueden poner una Biblia llena de libros y porque se siguen encontrando libros no significa que sean falsos, simplemente no llegaron a ser parte del canon. Pues de hecho ni los canónicos podemos decir si son verdaderos o falsos. Ese es un buen punto. ¿Quién decide qué es verdad y qué es no, cierto? Al final del día todo ha sido una hipótesis que se va comprobando a través de otros escritos y otras teorías y otras historias que se van reforzando, pero también no podemos ignorar el hecho de que la iglesia ha tenido un poder muy fuerte a través de la historia y ha manipulado también los libros y los textos y la historia. Así que, bueno, no sé lo que usted dice es muy buen punto, qué es cierto y qué no es cierto. Creo que eso lo decide cada uno con su fe y su creencia. Entonces, tal vez nuestra principal conclusión es que
no es que tengan nada de raro, o sea, no es que ese halo de misterio que se le da a los evangelios apócrifos, pues no, en realidad no hay razón para dárselo, simplemente fueron libros que permanecieron ocultos porque no se consideraron dignos de reproducir. Y tampoco es que estén cambiando la historia ni estén diciendo que Jesús era diferente a como se ha escrito en los otros libros, no, simplemente son diferentes. Sí, son libros que no se conocieron, así como por ejemplo el ejemplo que les colocaba yo al principio de Safo de Lesbos, pues en el caso de Safo de Lesbos la razón por la cual la censuraron era obvia. En el caso de los evangelios apócrifos, pues no fueron reproducidos, vaya usted a saber por qué. Bueno. Ahí los tenemos, ahora se conocen, se pueden conseguir en internet si se quiere leer. Por lo menos algunos de ellos, no todos, habrán muchos que todavía serán un misterio, estarán escondidos o no se han podido traducir. Recuerden que hay muchas de estas lenguas que ya han muerto y también su conservación de estos textos no ha sido la mejor, entonces ha sido muy difícil de sacarle toda la información. Bueno, entonces ante la pregunta de si los libros apócrifos son falsos o no, hemos concluido que no son falsos. Entonces ya, es así, rompemos con este mito, simplemente son libros que no están en el canon. Así es, entonces ya saben que la forma más fácil de comunicarse con nosotros es a través de nuestra página vddpodcast.com. Ahí pueden ir a la parte de contáctenos o escríbenos y nos mandan saludos o correcciones, sugerencias, lo que quieran, por ahí nos pueden escribir. O también nos pueden seguir en nuestras redes sociales, que es la mejor forma de apoyarnos en este momento. Pueden buscarnos en Instagram o en Facebook como Viernes de Desmitificación o en TikTok como VDD Podcast. Ahí nos van a encontrar facilito. Ahí vamos a estar publicando, nosotros estamos muy pendientes de los mensajes de nuestros oyentes y con mucho gusto ahí los escuchamos, les hablamos y miramos cuáles son sus sugerencias. Bien, bueno, señoras y señores, ha sido un placer y un honor haber estado con ustedes en un capítulo más de BDD Podcast. Y nada, pues hasta la próxima. La semana entrante vendremos con un nuevo tema que esperamos que sea de su agrado. Bueno, un abrazo a todos. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta Tenemos el superpoder de acumular conocimiento que no sirve para nada. Y este es nuestro intento por hacer algo útil con ello. Viernes de Desmitificación, un universo de conocimiento inútil.